Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 7 de abril del año 2023, gracias a Dios, aconteciendo los espacios previos de Fundación Amayá, de Fundación Ecarram y ahora con Fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano, en razón de la meditación de la palabra de Dios en su orden, de la profecía de Isaías, del siervo doliente, el siervo sufriente, el siervo ferviente a Dios en Jesucristo, Salvador, para completud de la promesa cumplida en la tierra prometida al pueblo de Israel, que con Moisés llegan hasta cierta parte la liberación del tirano, del pueblo egipcio, y que ya al paso del Jordán hacia Canaán, tierra prometida, no llegaría, e incluso no llegaría al pueblo pequeño de Israel, sino que llega a ampliarse a otras fronteras del oriente y ya abrir puente con occidente y África. Esos tres reinos en su momento, ya para la venida con Jesús. La Judea, Galilea, reino de Judá, ya la Jerusalén. Y eso entonces viene a completar la salvación, porque el otro está en la liberación. Fueron rescatados, pero cada quien fue tomando de forma desbordada falsos dioses, ídolos, entraron en un régimen pagano y eso hace que ya haya esa división, esa escisión, esa segregación del ser en su ser interior, de alma, mente y cuerpo, pero también en comunidad, común unidad, porque ya no hay identidad. Ya no hay el ente rector, la autoridad de Dios por la desobediencia, ya hay otras tendencias, ya hay negligencia, entonces eso crea falsas expectativas, falsas seguridades y falsas comodidades que cada quien va a buscar en lo subjetivo satisfacer. Entonces ya lo que se establece como objetivo para todos por ley entra a ser una orden, ya no hay un orden y no hay un orden natural que está en la impronta natural por el Creador, el Padre, en todo ser siendo, con esa gotita de santidad que asiste a todo ser siendo y que ha de esperarse un proceso de santificación para reconectar el reino de los cielos, para volver al paraíso, para regresar a la que es ya no la tierra, sino el reino de Dios. Y ello es por fe. Aquí no estamos hablando por lógica, ni por razón, ni por creación humana. Es en gracia de Dios, Padre Creador, en gracia del Espíritu Santo Santificador y en gracia del Hijo de Dios unigénito Salvador. La familia sagrada siempre vinculante por procesos de vida eterna, antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo. Vinculados en gracia de Dios, estas coordenadas reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si, y así otras coordenadas que todo ser siendo en el mundo hayan estado aconteciendo en ese mismo orden. En el Cronos, como se ha definido en Cristo antes, durante y después, pero el Kairos, el tiempo de Dios antes, durante y después de las revelaciones, manifestaciones u expresiones de amor que ha hecho a esta humanidad, porque habrán otras humanidades previas o unas transhumanidades. Eso está en los patriarcas, en Enoc y en otros que han tenido la gracia de ser ascendidos o conectados directamente como amigos de Dios, sin haber pasado por la muerte terrena, por la corrupción material, natural, por la digamos,
objetividad o la materia, lo orgánico. Y también el profeta Elías, que fue transportado en carros de fuego. Entonces no hay despojos mortales, ni como tampoco pues habrán de otros personajes como ángeles, arcángeles, serafines. Lo más cercano son, gracias a Dios, de la meditación, la oración y el ayuno de santos, mártires y apóstoles que han tenido comunicación con la humanidad, en especial nuestra Santísima Virgen María. Ya se mencionaba a Elías ahí en el Monte del Carmelo, cuando se le aparece o se le revela, se le manifiesta a Simón Stokes, precisamente por la época de las cruzadas, hacia el medioevo. A Juan Diego allí en México, territorio Aviala también, a un indígena campesino, sencillo, humilde, obediente a Dios, temeroso de Dios y fervoroso de la Santísima Virgen María, amigos, ella sí hace eso, como también aquí nuestra Santa Hermana Laura, cerquita, y se podrán tomar miles y miles y miles de referencias de seres que han avanzado en el proceso de santificación, otros que en vida son santos y ni se sabe. No se tiene la gracia todavía de entender, comprender y trascender ese tipo de fenómenos. Y desconocemos que hay un proceso de santificación que Dios hace con toda criatura humana, con toda obra de sus manos que es de santificación, como dice Fray Nelson Medina en este retiro espiritual de progreso espiritual que así se denomina, con unas hermanas de una comunidad de sirvientes de María en España, que prácticamente estamos llamados a trabajar en nuestro propio proceso de santificación para regresar al reino de los cielos, pero no estorbar en la obra creadora al Padre en la acción que lleva la transformación de todo ser, Jesucristo, en toda persona otra, por la gracia del Espíritu Santo como fuerza transformadora, y el Padre Creador con la acción transformadora, esa familia sagrada actuando en todo otro ser. Y en todo se está escribiendo, ha venido escribiendo y habrá de escribir la historia de salvación de cada quien. Eso es lo singular. Por eso, no en vano, venimos trabajando en gracia de Dios en esas tres tríadas: meditación, oración y ayuno, que implica una renovación, una actualización, una reconstrucción de modelos mentales, de paradigmas, de teorías, de creencias, de prácticas que se traían. En caso de su servidor, amigo y hermano, pues en su conciencia podrá hablar de 61 años, pues póngale 58, que desde los 3 años sí tiene memoria de su ser siendo niño, pero habrán cosas que no están ya vinculadas con esa realidad, espaciotemporal y energéticamente, en sus estadios de vida, que llaman ahí trayectos, pero que son tramas de vida. Y la psicología, la sociología, la antropología habla de sectorización, de clasificación, de segregación, pero ello no funciona así, matemático, estadístico y físicamente, ¿no? Son fractales, son campos mórficos, teorías de cuerdas, recuerdas, y estos son la prefiguración de los trompos. Eso es muy etéreo, no es solo el corpus físico, el biotraje, la materia, sino que está la energía mental, el pensamiento, la memoria, y eso es propio de cada ser. No sé cómo se puede hablar de una memoria colectiva en tanto la van tejiendo entre varios, y cómo se haga el proceso de conocimiento, de generación de ese sistema de información, de capitalizar no en el sentido financiero, sino de poner en concreto la inspiración que todo ser siendo va teniendo en gracia de Dios y revelándola en el momento que es, poniéndola en concurso, que es lo que pretendemos
estar haciendo con el Seminario Ambiental del Orden Natural, que todo esto circule de ipso facto, no se quede en un monólogo, no se quede en una circulación autocéntrica o egocéntrica o monotemática de un solo ser, su servidor, amigo y hermano, porque no hay respuesta, a pesar de que hay un estímulo, o el estímulo no llega en condición de modo, tiempo y lugar, no hay la resonancia, no hay la fractalidad, no hay la sutileza para que otro ser vincule en Cristo, con Cristo y por Cristo, que es el que habría de hacer la triangulación. Su servidor, amigo y hermano no espera, ni ha esperado, bueno, quizá en algún momento con su soberbia espiritual, su soberbia intelectual, su soberbia emocional, sí, hago la confesión, pues, y a futuro esperamos que no, porque es santificación, que no seguirlo, es seguir a Cristo, caminar juntos, en lo posible, en lo probable, en lo deseable. Pero eso está sujeto a la vía en orden natural que cada ser siendo vaya madurando en su conciencia, en su conexión, en su transformación, porque es la voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, es la inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador, y es la actitud propia acorde a la actitud de Cristo en la personalidad divina que representa como segunda persona. Y todo esto en el orden natural. Entonces a eso lleva la meditación de la palabra de Dios hoy, la reflexión que se hacía en la Escuela de la Conciencia Ambiental en torno a un proceso de educación, cultura y formación, ya no para habitar ambientalmente, o en el ambiente, o en lo que se llama en este mundo, no. Tampoco es para el mundo perceptible, en el que se ha tenido la experiencia de vida o las experiencias de vida, vinculando con un lugar, según los signos de los tiempos, el tiempo de ser niño, el tiempo de ser joven, el tiempo de ser adulto, el tiempo de ser estudiante, el tiempo de ser profesor, el tiempo de ser profesional, el tiempo de ser servidor público, el tiempo de ser ciudadano, el tiempo de ser campesino, donde Dios lo haya tenido en su santa gloria caminando, o tejiendo, o entramando vida natural, social, cultural, que esos serían los niveles para hablar de ambiental, pero vinculantes los tres. No es que primero natural, entonces conectamos con la naturaleza, a sembrar árboles, a recoger basuras, a maquillar el estético del entorno, ¿no? Y enseguida a hacer el trabajo con la comunidad, una participación, vea, ya está el proyecto, vamos a decir, este es el proyecto, les va a beneficiar en esto, cuáles son sus intereses, no, esos son juegos de apostadores, de stakeholders, no, tampoco. Y después decir que la cultura, así lo hicimos con ciudadanos, mañana lo vamos a hacer con campesinos y después con indígenas, no, al contrario, con todos. Y la preferencia ahí es el hermano natural, el hermano originario, el nativo, por eso el nombre viene de Ari, y ha mostrado históricamente en las transhumanidades que han vivido más en armonía como madre tierra, no con la madre tierra, como madre tierra, porque es una misma matriz, y matriz no como cuadrícula, sino como una misma trama de vida en orden natural. Así no lo digan ellos directamente con el referente del orden natural, pero sí vida en forma natural, nativa, ancestral, que es el legado cultural que tienen. Y eso está escrito en las rocas, que son los huesos de la madre tierra. Está escrito en las aguas, que son los hidrocarburos que sacan las petroleras, las transnacionales. Y son las capas superficiales o las capas profundas de la Tierra con el magma, con gases, vapores, olores, que son el aire que conecta con capas hacia el cosmos, con los abuelos, las abuelas, que llaman ahí atmosfera, mesosfera y bueno, noosfera en el caso de anemosfera, en el caso de Teilhard de Chardin. Luego se hace esa analogía, pero este es madre tierra. Con Teilhard sería biosfera, noosfera, anemosfera, equivalentes a ellos a hablar de pieles, tejidos, de tramas.
la piel humana, pero está la piel que sigue, que es la vivienda, el bohío, la maloca. Y después ya vendrá la otra piel, que la llamamos la atmósfera en la ciencia, pero que para ellos es simplemente el otro tejido. Se van yendo por capas. Se ha hecho mucho la metáfora de la cebolla, como ir deshojando cebollas. Y ello pues habla de esas texturas. Entonces, para poder trabajar en esa resignificación ambiental, sideral, celestial, de lo que es ese proceso de cristianización, ha de ser sensible a leer a Cristo en cruz y hacer todo el trabajo de lectura situada, de todo ser siendo, su ser interior, su ser exterior y hermenéuticamente, para poder entretejer allí tejidos de vida eterna con un verdadero sentido profundo. Hoy la meditación de la palabra de Dios nos lleva a la contemplación de Cristo en cruz, ese camino a la cruz, al Calvario, y el proceso del sepulcro, que entonces sería poner bajo tierra todo lo que son pecados, culpas y faltas, y poner en gracia de Dios, en la voluntad del Padre Creador, con la fe puesta en el Salvador, la esperanza de una transformación que Él hace en todo ser siendo. Siempre que se le dé entrada, siempre que se le llame, siempre que se le toque a la puerta, Él habita el corazón. Entonces ahí está esa triangulación, el corazón de Jesús, el corazón de su Santísima Virgen María, el corazón del discípulo amado Juan, que lo acompaña hasta la cruz. Y ahí está esa tríada que es el corazón de carne, sensible, en amor, misericordia y compasión. Y eso va a romper todo paradigma de autoridad que se traía del pueblo de Israel, ya en tiempo de Cristo y ahora, vestigios que hablan del pueblo judío, en fin, pero que sirven a otros dioses, leen otras realidades, tienen influencias de otras creencias. Entonces, todo eso genera exclusión, no inclusión, o una inclusión de forma no debida. Sea el orden natural la manera ya de ese ecumenismo, la Iglesia lo ha pretendido, pero en tanto universo, universal, el todo y las partes, sus interacciones. No es la unidad en que sí puede estar faltando profundizar, en que no es solo lo común, sino lo diverso y lo suplementario. Tres tríadas, tres formas de organización, natural, social y cultural, asociados a tres mundos, tres realidades y tres complejidades de todo ser siendo caminante en este eterno peregrinar hacia el reino de los cielos. Y eso es más que sociohistórico y cultural, es un asunto místico, espiritual, de conexión intelectual y racional de vida, y de emocional y pasional, de ser sensible en la forma estética, poética y ética a todas estas vinculaciones de lo que es estudiar imágenes, movimientos, energías que afloran de todos los registros, petroglifos en las rocas, pero el mismo Cristo, que es la roca de la iglesia, es culturalmente vinculante con esa transformación hacia el reino de los cielos. Ahí hay una huella, una impronta de lo que es el Dios hecho la criatura a imagen y semejanza suya. Y Él, que hizo la vinculación de la divinidad a la humanidad de María Santísima en el vientre, que es el vientre de la madre tierra, el vientre de la galaxia. Lo mismo el cordón umbilical de la madre tierra, la madre de la galaxia. Lo mismo que el arca de la alianza, la madre teológica, la madre tierra y la madre galaxia. Porque en todas ha de estar contenidas las criaturas, la creación y la huella de la cocreación en el orden natural. Todo ello entonces implica vincular todos estos procesos para poder seguir avanzando en Deus ontonomía, una vinculación del ser y la realidad en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios.
Por el momento dejamos allí, razones climáticas, de lluvia, siendo ya casi el mediodía. Un abrazo, hasta pronto.